Muy buenas a todos, gente de YouTube, bienvenidos a mi canal. En este vídeo he venido a contaros una cosa que yo he hecho erróneamente y seguramente no la volveré a hacer nunca más, aunque tenga más seguidores. Os voy a poner en contexto para quien no lo sepa. Básicamente, a mí hace una semana se me ocurrió hacer un nuevo vídeo donde yo tenía que responder a las preguntas de Instagram que me hacía la gente. ¿Y por qué me pareció buena idea? Porque últimamente mis stories están teniendo más visitas que antes. O sea, si antes tenían 8 o 7 o 9 visitas como máximo, ahora mismo cada stories mía tiene más de 17 visitas. Ya sé, os reís de mí, pero comprenderme, me pareció buena idea porque como pensaba que más de 17 personas miran mis stories, pues no sé, unas 15 o 14 personas iban a preguntarme algo. Por eso he puesto esta cosa para que me preguntéis y pues me habéis preguntado. Pero ¿qué pasa? Me habéis preguntado 3 personas. Después, un poco decepcionado de eso, he puesto el día siguiente, cuando esta stories se iba a terminar, que era esta. En este stories he puesto lo mismo, solo que ponía si no preguntas eres gay. Yo pensaba que pusiera y la gente me iba a preguntar algo, no sé, cualquier cosa. Esta stories ha llegado a 18 visitas y, o sea, la han visto 18 personas, da igual. O sea, también cuando iba a terminar, pues yo veía que nadie le iba a hacer, que nadie iba a preguntar otra cosa. Entonces, pues he pensado en qué podría ser y entonces me he sentado aquí, he encendido las luces y he puesto la cámara para anunciaros que este video no va a salir. Pero las personas que sí que me han preguntado cosas que son bastante interesantes, para que no se sientan mal, voy a responder sus preguntas. ¿Qué pasa si te llevan a la mili en Rusia o Ucrania? Bro, ya te lo he contado muchas veces, la verdad, pero te lo voy a contar de nuevo. Siempre me haces esta pregunta, pero ahora por lo menos la te puedo responder. Primero, ante todo, nunca voy a ir a la mili porque me importa un carajo. Porque tengo los documentos españoles, entonces puedo considerarme un español y ya no ucraniano. Entonces, cuando cumpliere los 18 años, no me tendrán que llevar. Y lo segundo, vamos a imaginar que no estoy en España, cumplo los 18 años y me llevan al servicio militar. Entonces, ¿qué hago? Pues sufrir. Vamos con la siguiente pregunta. ¿Cómo puedo saber que una persona es gay? Dime apariencias. Ante todo, tiene que ser una persona baja a su edad. O sea, normalmente casi todos los gays son muy bajos de altura al principio de su infancia. Cuando tienen una edad aproximadamente de 12 o 13 años, son bastante bajos. Entonces, así puedes detectar a un gay antes de que él se dé cuenta de que es homosexual. Lo segundo es que casi todos los gays son blancos. Y lo tercero, casi siempre están con las chicas. Yo me cago en su madre, de verdad. Siempre los putos gays están con las chicas y no lo puedo entender. Y bueno, espero que te he respondido a la pregunta. El gay de nuestra clase es este pibe. Vale, pibes, esta pregunta es anónima y no puedo decir de quién es. Así que
sorry bro, pero respeto el derecho de otras personas. ¿Qué es lo peor que te ha pasado en tu vida? ¿Qué quisieras olvidar? Pues muchas cosas, la verdad. Una de ellas es la pérdida de mi gato. Nunca te olvidaré, Da Vinci. Pero sabes que no es una cosa que yo quisiera olvidar. O sea, sí, duele un poco, pero puedes vivir con ello, ¿sabes? Lo que sí que quiero olvidar es lo que os voy a contar ahora mismo. Una vez estaba estudiando para un examen de naturales en tercero de primaria y no sé, no se me metía a la cabeza ni una puta mierda. No sabía cómo estudiar esa materia, no se me metía nada. Entonces llegué al día del examen y no sabía ni un carajo. Yo, como era un niño de 9 años, se me ha ocurrido una idea fantástica para mi edad. Yo el día del examen puse el libro de naturales debajo de la mesa, lo abrí y cuando empezó el examen, pues yo cuando no sabía qué responder en una pregunta o cómo completarla, pues yo me metía la cabeza debajo de la mesa y pues pasaba páginas y miraba en qué página estaba la respuesta de mi pregunta. Y pues ¿qué pasa? Que algunos de mis compañeros me han visto copiar y se han chivado a la seño. Después del examen teníamos patio y en el patio se lo han dicho. Y cuando el patio se ha acabado, pues han venido mis amigos, en este tiempo ya tenía amigos, han venido y me han dicho que Oleg, ¿por qué tenías el libro debajo de la mesa? Y yo he dicho, no es porque estaba copiando, es porque lo tenía ahí guardado, porque lo abrí para ver cuál es el siguiente tema que vamos a ver después de este examen, porque me interesaba, me gustó mucho esta materia y quería ver cuál es la siguiente. ¿Sabes qué dijeron mis compañeros? Ah, vale. O sea, no sé si era broma o algo así, o se lo tragaron de verdad. No tengo ni puta idea. Pero lo peor se vino cuando estábamos haciendo la fila y vino la seño corriendo y me cogió de la mano y me llevó conmigo hasta el despacho del director. El director en este momento no estaba, pero no me paraba de gritar y decir, Oleg, ¿qué haces? ¿Por qué copias en los exámenes? ¿Por qué tenías el libro debajo de la mesa? ¿Por qué copias? Eso no se hace. Y yo, como era un niño de 9 años, pues no sabía cómo responder porque sabía que me han descubierto, entonces empecé a llorar. Es una de las pocas veces en mi vida cuando empiezo a llorar. Y prefiero olvidar este momento porque, bueno, lo otro es historia. Desde aquel día nunca jamás copio en los exámenes. Aunque sean muy buenas chuletas las que me dan mis amigos, yo no las acepto porque tengo miedo de que me descubran otra vez. ¿Y sabéis qué pasa aquí? Que a mí me ponen un parte o un expediente o me llevan al director y el director en este momento sí que estará en su despacho. Entonces, allí... Yo me voy a sentir más que avergonzado. Y bueno, creo que he respondido a todas vuestras preguntas. Gracias, pibes, por los que sí que las mandaron. Os agradezco mucho. Espero que este video os haya servido de algo. No. Seguramente no. Sí. Pero bueno, si sois seguidores, entonces gracias por ver el video. Hasta la próxima. Chao. Suscríbete si no quieres que un gatito muera.